Buenas, hoy vamos a ver la ley de gravitación universal y el concepto de campo gravitatorio. La ley de gravitación universal la vamos a pasar un poco por encima, vamos a hacer un pequeño resumen, y el campo gravitatorio es el concepto clave e importante a entender hoy. Bien, recordamos que cuando teníamos dos masas, masa 1 y masa 2, separadas por una distancia que vamos a llamar r, por el hecho de que estas partículas tuviesen masa, por tener masa 1 y masa 2, aparecen unas fuerzas de carácter atractivo. Esta la vamos a llamar fuerza que ejerce 2 sobre 1, y esta la vamos a llamar fuerza que ejerce 1 sobre 2, que son fuerzas a distancia de carácter atractivo por el hecho de tener masa. Eso es la ley de gravitación universal. Y Newton dice que, primero, estas dos fuerzas son iguales pero de sentido contrario, y segundo, el módulo de cada fuerza, los cuales son iguales, será lo que llamamos fuerza gravitatoria, que será G, que es una constante, por m1 por m2 entre r cuadrado. Ese es el módulo de cada fuerza. G, acordémonos que era la constante de gravitación universal y valía 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Esta constante vale lo mismo en cada problema y indica lo fuerte o débil que es el campo gravitatorio. En este caso, pues bastante débil porque hay un 10 a la menos 11, es un número muy pequeño. Si queremos darle carácter vectorial a la fuerza, a la ley de gravitación universal, pues tendríamos que hacernos los vectores unitarios, en este caso el vector unitario 2, 1 y aquí el vector unitario 1, 2, y por tanto, si dotamos de carácter vectorial a las fuerzas, tendremos que la fuerza 2, 1 será menos g m1 m2 entre r cuadrado por el vector unitario 1, 2, y este menos sale de que va en dirección contraria al vector unitario 1, 2, porque como esto de aquí es el módulo, sabemos que es positivo, y f1, 2 será menos g m1 m2 entre r cuadrado por el vector unitario 2, 1. Claro, como f2, 1 y f1, 2 son iguales pero en sentido contrario, claramente, además que con el dibujo se ve, estos dos vectores también son iguales, evidentemente por tener módulo 1, pero en sentido contrario. Esto es la ley de gravitación universal. Y si nos diesen valores de las masas y el valor de la distancia, podríamos calcular la fuerza que aparece entre la atracción de dos masas. Pero vamos a ver un concepto un poquito más profundo, que es el concepto de campo gravitatorio. Vale, el campo gravitatorio es la distribución de vectores fuerza gravitatoria por unidad de masa que hay en el espacio. Y a esto se le llama campo gravitatorio. Se mide en newtons partido kilogramos, que si hacemos un análisis dimensional se puede demostrar que es lo mismo que metros partido segundo cuadrado. Es decir, de aquí podemos sacar la G de toda la vida. La G de 9,81 en el caso de que trabajemos en la superficie de la Tierra. Porque de aquí nos va a quedar una expresión, y es que ¿cuál es el campo gravitatorio que la masa 1 genera en este punto? Pues será tener en cuenta únicamente la masa 1, es decir, será el equivalente a dividir esto entre la masa 2, y por tanto el campo que la masa 1 generaría será menos g por m1 entre r cuadrado, que es donde estamos calculando el campo, y el vector unitario se queda igual. Es decir, es un vector que depende únicamente de una masa. Esa masa es la que está diciéndole a, si yo pusiese otra masa en otro sitio en el espacio, cómo moverse. Yo tengo la masa 1 aquí, y la masa 1, por el hecho de tener masa, genera en el espacio vectores de carácter atractivo que nos indican que si yo pusiese, por ejemplo, aquí una masa, la masa iría hacia aquí.
por el hecho de que la masa 1 la atrae. Si yo aquí pusiese otra masa, esta masa haría esto. Si yo pusiese aquí otra masa, esta masa haría esto. Y así sucesivamente. Y eso en infinitos puntos del espacio. De hecho, en una distribución, digamos, esférica en el espacio 3D. Porque solamente depende de la distancia que separan las dos masas. Con un ejemplo podemos ilustrarlo un poco mejor. Y es que vamos a calcular el campo gravitatorio total. Vamos a calcular el campo gravitatorio total en el punto del plano 3, 2, ¿vale? El punto del plano 3, 2, donde tenemos una masa M1 situada en el origen y una masa M2 situada en 3, 0. Es decir, si me hago el dibujo, esto es el eje X, esto es el eje Y, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo sobre cómo calcular campos gravitatorios. Esto es un ejemplo. Vale, tengo aquí la masa M1 en 0, 0. M1. Y en 3, 0, 1, 2 y 3, aquí tengo M2. Yo quiero calcular el campo en el punto 3, 2, es decir, 3 hacia la derecha y 1 y 2 hacia arriba. Aquí en este punto no hay ninguna masa. Es un punto donde no hay masa. Así que lo que vamos a hacer es aplicar esto que acabamos de decir. Sabemos que el campo gravitatorio es de carácter atractivo. Y sabemos que va en la dirección que une el punto donde lo calculamos y la masa que produce el campo. Entonces, la masa 1 producirá este vector de aquí. Esto es G1. La masa 2 producirá este vector de aquí. Esto es G2. Por tanto, el campo gravitatorio total que actuará en este punto será la suma vectorial de estos dos campos. Será más o menos algo así. G total. Por tanto, G total será G1 más G2. Y ahora, ¿qué es G1 y qué es G2? Pues bien, G1 es un vector que tendrá componente X negativa porque va hacia la izquierda, pero componente Y también negativa porque va hacia abajo. Por tanto, si aplicamos trigonometría, vemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo donde el cateto, bueno, si aquí tenemos este ángulo alfa, aquí, esto de aquí mide, suponiendo que todos son metros, es decir, ponemos que todo es sistema internacional, ¿vale? 3, esto de aquí mide 2, y por tanto, esto de aquí, que es, digamos, R1, será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Y esto es raíz de 13. Lo vamos a dejar como raíz de 13 para no perder unidades. Metros. Bien, eso es R1. Por tanto, G1 será igual a menos G M1 dividido R1 al cuadrado multiplicado por el vector unitario, digamos, en la dirección 1. ¿Cuál sería el vector unitario en la dirección 1? Pues bien, sería hacernos este vector de aquí, que ese es el vector R1, es el vector que une la masa 1 con el punto en el que vamos a calcularlo, y queremos calcular su vector unitario correspondiente. Eso lo hacemos dividiéndolo entre su módulo. Entonces, U1 será igual al vector R1 dividido su módulo, que su módulo es raíz de 13. Y el vector R1 es el vector 3, 2. Es decir, es lo mismo que el punto, solo que interpretado como vector. Entonces es 1 partido de raíz de 13 por el vector 3, 2. Esto es U1. Por tanto, G1
será menos g por m1 dividido r1 al cuadrado por 1 partido raíz de 13, 3, 2. Este es el vector g1. Ahora, para hacer g2, podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero podemos darnos cuenta que el vector g2 va hacia abajo. Entonces, el vector unitario que le corresponde a g2 es el vector menos j, que es el vector menos 0, 1. Entonces, g2 será igual a menos g m2 dividido r2 al cuadrado, que r2 será esta distancia de aquí, que es 2, que es la altura realmente a la que está el punto, será 2 metros, pero bueno, lo dejo como r2 al cuadrado, y multiplicado por el vector unitario que le corresponde, que en este caso es el vector menos j, por tanto aquí aparecerá un será multiplicado por el vector j, ¿vale? El vector j, porque claro, el equivalente sería haber hecho esto así, y por tanto el vector que aparecería unitario sería este. Entonces sería multiplicado por el vector j, porque el menos ya lo hemos tenido en cuenta para que todo vaya hacia abajo. Multiplicado por el vector j. Y aquí tenemos g2. Si ponemos g2 como hemos expresado g1, es decir, el vector en vez de ponerlo en función de las i's y las j's, lo ponemos como los paréntesis, tendríamos que g2 será igual a menos g m2 dividido r2 al cuadrado por 0, 1. Y ahora, pues sería todo esto sería un número que sabríamos, porque m1 y m2, por ejemplo, pues son 1 kilo y 2 kilos. Suponemos que lo sabemos, ¿vale? Suponemos que m1 es 1 kilo y que m2 son 2 kilos. Por tanto, estos son valores que serían conocidos. Así que esto sería menos g, que sería menos 6,67 por 10 a la menos 11, por 2 kilos entre 2 al cuadrado, todo multiplicado por 0, que dará 0, y luego todo multiplicado por 1, que dará esto de aquí. Que si lo hacemos, será 0, y si hacemos eso, menos 3,335 por 10 a la menos 11, y las unidades de esto son newton partido kilogramo o metro partido segundo cuadrado. Es decir, si solamente estuviese la masa 2, imaginemos que no está la masa 1, y calculamos el campo aquí, si aquí ponemos una masa, esa masa empezará a acelerar a este ritmo hacia abajo. Y ahora con G1 hacemos lo mismo. Calculamos esto de aquí y lo multiplicamos por 3 y por 2. Y nos quedará el vector. Vale, nos quedaría el siguiente vector, negativo y negativo aquí. Y ahora la gravedad total, o sea, el campo gravitatorio total, será la suma vectorial de G1 más G2, que será en el eje X 0, en el eje X será 0 más todo esto de aquí, es decir, será todo esto de aquí, será menos 4,269 por 10 a la menos 12, y en el eje Y será esto de aquí más esto de aquí, que si lo hacemos nos dará metro segundo cuadrado, y este sería el resultado del ejercicio. Por tanto, ahora si nos preguntasen qué fuerza aparecería en este punto si metemos una masa 3 de 3 kilogramos, pues la fuerza gravitatoria que aparecería iría en esta dirección, porque va en la misma dirección que la gravedad total, pero multiplicada por 3, porque la fuerza gravitatoria será la masa por el campo gravitatorio. Por tanto, la fuerza gravitatoria en forma de vector será 3 kilogramos por el vector g, que el vector g es todo esto de aquí. Y esto sería todos los conceptos nuevos a trabajar en los siguientes ejercicios. Por último, decir que lo que llamamos fuerza-peso es lo mismo que la fuerza gravitatoria, que al final es m por g, donde g ya hemos visto que es el campo gravitatorio. De forma que si nos preguntan el peso en la superficie, por ejemplo, de la Tierra, lo que tendríamos que saber es la distancia hacia el centro de la Tierra, que es el radio de la Tierra. Tendríamos que saber la masa de la Tierra,
Y sabiendo esto, podemos ver que la gravedad a nivel de superficie será en módulo, es decir, el vector evidentemente será de carácter atractivo, pero en módulo será g por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Si ponemos que la masa de la Tierra son 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, lo podéis buscar en Google, y el radio de la Tierra son 6.370 kilómetros, que si lo ponemos en el sistema internacional son 6.370 por 10 a la 3 metros, y la G ya sabemos lo que es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Si ponemos todo esto aquí, nos dará un valor aproximado de 9,8 metros segundo cuadrado. Y de aquí es de donde sacamos que la aceleración de la gravedad a nivel de superficie de la Tierra es aproximadamente 9,8.